Ya, continuamos entonces. Bueno, a ver, un problema típico de trabajo. Vamos a ver, hagamos un dibujo primero. El típico bloque que desliza en un plano o qué sé yo. Vamos a dibujarlo ahí. Tenemos plano inclinado 37 grados. Entonces vamos a encontrar el valor de la fuerza. Aquí hay una fuerza F que se está aplicando ahí. Una fuerza F, ¿ya? Tenemos que encontrar el valor de la fuerza que realiza un trabajo. Esa fuerza realiza un trabajo de 96 joules. Y vamos a decir que el bloque va a ir desde A hasta B, ¿ya? Entonces la fuerza realiza un trabajo para llevar el bloque desde A hasta B. Por lo tanto, tiene que recorrer una distancia D. Una distancia D, ¿vale? Bueno, aquí esto vamos a hacerlo perpendicular. Vamos a colocarle C ahí para que se note mejor el triángulo, ¿no? Y vamos a decir que aquí hay una altura de 12 metros. Entonces, hallar el valor de la fuerza F que realiza un trabajo de la fuerza F, ¿cierto? Que realiza un trabajo de 96 joules para llevar al bloque desde A hasta B, recorriendo una distancia D, en un plano inclinado a 37 grados, con altura 12 metros. Bien. Bien. La fuerza, si ustedes se fijan, se está aplicando en una dirección, pero el movimiento es sobre un plano inclinado, ¿ya? Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ahí? Lo que tenemos que hacer es, como conocemos el trabajo, el valor del trabajo, el trabajo es la fuerza por la distancia, y conocemos el valor del trabajo, nos faltaría saber el valor de la distancia, y así podríamos calcular el valor de la fuerza, ¿eh? Porque sabemos que esa fuerza realiza trabajo, y ahí está. Entonces tendríamos que calcular, saber este valor de esta distancia como para poder darle un valor a esa fuerza, ¿ya? Porque podríamos de aquí decir que la fuerza sería trabajo partido por distancia. ¿Mm? Ya. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos que si este ángulo vale 37 y este es de 90, recto, ¿cierto? Entonces, este ángulo de aquí tiene un valor también, ¿sí? Que es de 53. Ahí podríamos sacarlo. ¿Mm? Que es de 53. Bien, pues ahí nos quedaría un triángulo. Si ustedes se acuerdan, es un triángulo que es 37, 53, 90. ¿Mm? Que en el fondo es el triángulo 3, 4, 5. ¿Cierto? El 3, 4, 5 porque cada valor se opone al ángulo según proporcionan, por ejemplo, el valor más pequeño al ángulo más pequeño, el otro al que sigue, y el valor más grande al ángulo más grande. ¿Mm? ¿Y eso para qué? Para poder sacar esto, porque aquí este ángulo 37 es, si yo hago una proyección aquí, es el mismo ángulo que está aquí, ¿ya? Así que esa fuerza F y ese valor, este, ese valor
esa proyección que hice yo ahí, que es paralela con el desplazamiento, nos serviría para hacer una relación. Esta fuerza es paralela a esta parte del triángulo, digamos. O sea, acá. ¿Cierto? Así que aquí lo que podríamos usar para conocer el valor de la distancia, porque eso es lo que queremos, conocer el valor de la distancia, es podríamos usar el seno, ¿cierto? El seno 37. Seno 37. Y ese seno 37 sería cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y en este triángulo, el opuesto a 37 sería 12, ¿cierto? Partido por la hipotenusa, que sería la distancia. Sería la distancia. ¿Ya? En el problema original. Sería el seno 37, sería... Estoy tratando de buscar la distancia, ¿cierto? Entonces estoy tratando de ver cómo se puede hacer. Si calculo el seno 37 sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Ya? Ya. Como este triángulo tiene estos valores, 37, 53, 90, puedo hacer esta relación con este triángulo más pequeño, que son los triángulos... ¿cómo se llaman esto? Se me olvida a mí, pero... bueno, notables. Pitagórico, eso. Claro. Entonces, el seno 37 sería 12 partido por 12, la altura partido por la hipotenusa, que es la distancia. Y eso es lo que yo quiero calcular. Ya. Ahora, ¿cuánto es el seno 37? El seno 37 podemos calcularlo acá mismo, ¿cierto? Esto sería 3/5. 3/5, claro. Claro, porque de este triángulo chico puedo sacar el seno 37. Sí, más que nada sirve para saber los valores de los senos, de los cosenos. Entonces el seno 37 sería cateto opuesto partido por la hipotenusa, 3/5, que sería igual a 12 partido por D. Por tanto, D sería igual a 12 por 5 partido en 3. ¿Sí o no? Y eso me da 20 metros, ¿o no? Más o menos. Claro, me da 20. Ya, ahí tenemos la distancia. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Ya, tenemos la distancia. Bueno, estos problemitas son para aplicar a estas cositas matemáticas, así que los pueden mezclar ustedes en las clases, aunque sin decir tan necesariamente que son problemas de física. O bueno, sí, ya sí, más de alguna vez le va a tocar hacer física, así que igual tienen que saberlo, ¿no? Ya, calculamos la distancia, que son 20 metros. Y nosotros queremos saber el valor de la fuerza. La fuerza, ahí está, F. Pero conocemos ese valor ya, que es la distancia, ¿cierto? O sea, ese valor ya lo calculamos. La distancia D. Ahí está el ángulo 37, ¿cierto? Entonces, si usted se fija, la fuerza que se está aplicando no va en el sentido del desplazamiento. Entonces, el trabajo no va a ser tan simple como fuerza por distancia. Va a ser fuerza por distancia por el coseno del ángulo, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto. Sabemos que el trabajo vale 96 joules. La distancia ya la conocemos, que es 20. Y nos queda
En este caso conocer el coseno de 37, porque es el ángulo que, digamos, que hay ahí, ¿ya? Vamos a colocarlo al tiro, ¿ya? Y el coseno 37, bueno, eso lo podemos, lo calculamos tal cual nomás. Va a 0,79, profe. Bueno, se podría aproximar a 0,8 quizás. Ya. Entonces nos va a quedar que la fuerza va a ser 96, que es el trabajo, dividido por la distancia, que es 20, por el coseno de 37. Me pasé, pero por ahí. Ahí, ¿cierto? Pero lo tengo acá, podríamos sacarlo acá, ¿o no? El coseno sería cateto adyacente por igual 4/5. Así que la fuerza sería 96 partido en 20 por 4/5. 96 partido en 16. Y debe 96, 16 6 por 10, 60 y 6 por 6, 36. 6, 7, 8, 9, 96. Daría 6 Newton. No sé, a lo mejor si lo sacó como 0,8, puede que le dé un valor parecido, ¿no? Y ahí está la fuerza. Bueno, usamos el concepto de trabajo para calcular la fuerza. No era tan simple, ¿eh? Bueno, es el trabajo mecánico, ¿eh? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya. Bueno, aquí si usted se fija, hay que ir usando lo que uno ya sabe y más lo que va apareciendo nuevo. Todo esto es una acumulación de cosas. Veamos. Vamos a ver. ¿Qué podríamos? Veámonos fácil. Ya ves. Un vehículo de 20 toneladas parte del reposo. Ya, ¿qué significa eso? Que tiene velocidad inicial 0. ¿Ya? Es empujado, vamos a decir que es empujado por una fuerza de 80 kilonewton. Una fuerza de 80 kilonewton. Y vamos a decir que vamos a hallar el valor. No, a ver, vamos a encontrar el trabajo, ¿sí? De esta fuerza de F. Vamos a decir hasta que el vehículo alcanza una velocidad de 8 metros por segundo. Ya. Bueno, este no está difícil, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Primero, bueno, tenemos el vehículo aquí, que, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Un vehículo. Tiene que recorrer una distancia, seguramente, para ir de un punto a otro punto, porque
parte del reposo, tiene velocidad inicial 0, y tiene una velocidad final que nos están diciendo que hasta que llegue a 8 metros por segundo. Ya. Para eso hay que aplicarle una fuerza F, de 80 kilonewtons. Me piden calcular el trabajo de esa fuerza. Ya, ¿sería un trabajo motor o un trabajo resistente? En este caso sería un trabajo motor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo la distancia, no la tengo. No dice nada de distancia. Tengo la velocidad inicial, que es 0. Tengo la velocidad final, que es 8. Eso sí lo tengo. Tengo la fuerza de 80 kilonewton, más de 80.000 newton, ¿ya? Y eso es lo único que hay. Entonces, aquí lo que podríamos decir es que el cuerpo se va a mover y se mueve debido a una fuerza. Así que, si se mueve, podemos aplicar la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas, en este caso se mueve en X, ¿cierto? Va a ser igual a M por A. Así que, la fuerza F, en la que la única fuerza que hay, en X, no hay rosa, no dice nada de rosa, así que va a ser igual a M por A. Profe, una pregunta. ¿Por qué la fuerza pasó a ser 80.000 newton? Es que era 80 kilonewton. Y como kilo es 1000, 80.000 newton. Ya. Es que para dejarlo en newton al tiro. Oh, el chorrito. Bueno. Era para dejarla, disculpe, es para dejarlo como al tiro como newton. Ya, profe, gracias. Decía yo que voy a motear un poco. Bueno, así que la fuerza es de cuánto, de 80.000, ¿cierto? La masa, ¿de cuánto era? ¿Había masa o no? 20 toneladas, 20.000 kilos. Y con esto voy a calcular algo importante, que es la aceleración. Entonces aquí puedo tener partido por 20.000 igual a la aceleración. Así que sería 8 medios, lo cual da 4 metros segundo cuadrado. Ya. Como me piden calcular el trabajo de la fuerza, ¿ya? Lo que no tengo yo es la distancia, ¿cierto? Entonces estoy tratando de llegar a una distancia. ¿Por qué? ¿Cómo estoy tratando de llegar? Y apliqué la primera ley de Newton para calcular la aceleración. ¿Por qué calculé la aceleración? Porque veo que hay velocidad inicial y final. ¿Ya? Y con eso lo puedo relacionar con una expresión de movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, si quiero calcular distancia, recuerden que había varias fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tendría que ver cuál es la que más me sirve, que tenga velocidad final, velocidad inicial, distancia, aceleración. Que eso es todo lo que tengo. Y la única que sirve sería esta, velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y ahí aparece la distancia. ¿Tengo la velocidad final? Sí, es 8 al cuadrado. La velocidad inicial es 0, así que eso queda en 0.
¿sí? Y me queda 2 veces la aceleración, que es 4 por la distancia, y puedo calcular la distancia. Esto sería 64 y 2 por 4, 8, 64 octavos, ¿cierto? Ya no sé si se ve por ahí, ya, pero nos va a quedar 64 octavos la distancia. Y esto me da una distancia de 8. 8 por 8, 64. 8 metros, ¿cierto? Bueno, 8 metros. Y ahora tengo la distancia. Y ahora sí puedo calcular el trabajo. Y el trabajo sería la fuerza de los 80.000 por la distancia de 8 metros, ¿cierto? Eso nos da un trabajo de 8 por 8, 64. 1, 2, 3, 4, ¿o no? Sí. Este lo voy a ver. 640.000 joules. Ahí calculamos el trabajo. Ya, se fija que hay que ir mezclando las cosas porque si no... Oye, ya, ahí estamos. Bien, perfecto, queda eso. Voy a dejar ahí el tema de trabajo porque va a tener que ir avanzando, ¿ya? Y vamos a pasar a la energía. Trabajo, energía, bueno, energía. Energía y entre medio va a haber potencia, impulso, cantidad de movimiento. Eso. Ahorramos entonces. Bien. Bien, ¿qué es la energía? La energía, como habíamos dicho anteriormente, es en el fondo aquello que permite a un cuerpo realizar un trabajo. Por ejemplo, no sé, mover un bloque desde A hasta B, ¿cierto? Yo necesito energía para mover ese bloque porque tengo que realizar un trabajo. Entonces, bueno, no sé si lo voy a poder hacer solo, voy a tener que necesitar más personas u otra cosa, pero básicamente voy a tener que calcular la energía total del sistema. Aquí la energía total del sistema se llama la energía mecánica, ¿sí? Nosotros la vamos a llamar así, energía mecánica. Energía mecánica, ya habíamos dicho ya que estaba compuesta de 3 energías, que es la cinética, la potencial, estamos mejor, la energía cinética, más la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial elástica, ¿sí? Y bueno, veámoslo matemáticamente, energía cinética. Ay, espérenme un poquito. Ya. Que mi hijo alguna vez tuvo un pollito, pero ya no es pollito. Ahora la cuestión es como un gallo, no sé. Y bueno, mete bulla además. Bueno, decía yo que energía asociada, sí, pues la energía cinética es, como la definimos, no me acuerdo anteriormente, pero es la energía asociada a los cuerpos en movimiento, ¿cierto?
los cuerpos en movimiento. ¿Ya? Y ya sabemos ya que esta energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, perfecto. La número 2, la energía potencial, la energía que está asociada a los cuerpos que están, a los cuerpos que se encuentran a cierta altura o en el fondo están bajo la acción de la gravedad, ¿sí? O sea, un cuerpo que no sé, está ahí detenido a cierta altura, puede ser cualquier cosa que tenga una altura distinta a un nivel de referencia y que nosotros consideremos como tal, para poder calcular eso. ¿Ya? Y la energía potencial, ya habíamos dicho que era M por G por H. ¿Sí? Y M por G, ya sabemos que el peso, y bueno, esto lo podemos asociar también con otros cálculos. Y la energía potencial Profe, disculpe. elástica, ¿sí? ¿La potencial gravitatoria para qué dijo que era? ¿Para qué cuerpo? Son los cuerpos que tienen, es la energía que posee un cuerpo por encontrarse bajo la acción de la gravedad. Eso, de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Eso es digamos, una definición más formal. Pero en el fondo es toda energía, es todo cuerpo que está a una altura distinta a un nivel de referencia, considerado por nosotros como nivel de referencia, ¿sí? Ese cuerpo tiene energía potencial mientras no se mueva. ¿Ya? Y bueno, la energía potencial elástica es finalmente la energía asociada a un cuerpo debido a, a su deformación longitudinal. Eso es lo que podríamos decir. Deformación longitudinal. ¿Ya? Entonces, bueno, ya sea que el cuerpo se estire o se comprima. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos ahí, no sé, una especie de muelle o resorte, ¿sí? Y luego ese muelle o resorte se estira, ¿ya? Hay una deformación del mismo desde un punto que se considera como el punto de equilibrio o estable hasta el punto donde se deformó. ¿Ya? Eso se le llama X porque es una distancia. ¿Ya? Y bueno, habíamos dicho ya que la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado. Este es el X. Y K es la constante de deformación según el material que se esté deformando. Entonces, vamos a calcular la energía mecánica. La energía mecánica de una esfera de 5 kilos de masa, kilogramos de masa. Vamos a hacer un dibujito acá, ¿no? Una esfera, ¿ya? Ahí, en la altura de 20 metros. Vamos a decir que el nivel de referencia es el piso, aquí, ¿ya? Y vamos a calcular la energía mecánica de esta esfera y vamos a decir que vamos a decir que pasa por una velocidad. ¿Sí? Bueno, para dar todos los datos, ¿ya? De 6 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la energía cinética? No, perdón. Aquí tenemos la esfera de masa m. Y vamos a decir que
que llega a un punto A. Entonces, calcular la energía mecánica de una esfera cuando pasa por el punto A ¿Profe? con velocidad 6 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué es eso que escribe abajo? N.R parece. Ah, es el nivel de referencia. Ah, ya. Es como para entender que si el cuerpo está por sobre esto, hay altura. Ya, porque yo podría decir que el nivel de referencia está acá. ¿Se fija? Y si el cuerpo está aquí arriba, no tiene energía potencial porque está en el nivel de referencia. No sé si me entiende. Pero si el nivel de referencia está acá abajo y el cuerpo está acá arriba, entonces tiene energía potencial porque hay altura. Ya, profe. Ya. Gracias. Ya. Ya, entonces hay una esfera de masa M que pasa por el punto A, por este punto A, que está a una altura de 20 metros. ¿Vale? Entonces hay que calcular la energía mecánica. Cuando pasa por el punto A, pasa con velocidad 6 metros por segundo. Ya, entonces, la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial más gravitatoria más la energía potencial elástica. Entonces, veamos. La energía cinética es un medio de la masa. ¿Cuánto vale la masa? 5. Por la velocidad. Cuando pasa por el punto A, dice que tiene velocidad 6 metros por segundo. Así que tiene una velocidad de 6 al cuadrado. Más la energía potencial gravitatoria. ¿Tiene energía potencial gravitatoria? Habría que ver. ¿Hay masa? Sí. Que es 5 por la gravedad, vamos a decir 10, por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Vamos a hacerla como 10, m por g por h, por la altura. ¿Hay altura? Sí, porque el nivel de referencia está acá abajo y el punto A está allá arriba. Así que por lo tanto hay una altura de 20 metros. Y más la energía potencial elástica. ¿Hay deformación de algo? No. Entonces, como no hay deformación, no hay ningún X, o es cero en realidad, así que por tanto todo eso se hace cero. Así que en el fondo la energía mecánica en este caso va a ser solo potencial y cinética. Va a ser solo potencial gravitatoria y cinética. Y independiente si el cuerpo va subiendo, viene cayendo, me interesa lo que pasa en el punto A. Y en el punto A me dicen que el cuerpo pasa con esa velocidad. Así que solamente colocamos los datos. Y ahí podemos calcular la energía mecánica del sistema, que sería 36, 18 por 5, 50, 90, ¿cierto? Y 5 por 10 por 20, 1000. Así que nos queda una energía mecánica de 1090 joules. ¿Ya? Ahí. Bueno, eso va a tener una referencia, ¿ya? Hagamos uno más, poquito, no difícil, pero veamos. Hagamos uno para energía elástica. Un resorte de rigidez K, siempre el K lo tienen que dar, ¿eh? K 100 newton por metro. ¿Ya? Un resorte de rigidez K igual 100 newton por metro. Está deformado 1 metro. Se encuentra deformado 1 metro, ¿vale? Mientras que vamos a dibujarlo. ¿Qué dice arriba? ¿Un resorte qué? De rigidez 100 ya. newton metros. Ya. Está deformado 1 metro. Está deformado 1 metro, ya sí. Vamos a dibujarlo ahí. Y tiene una esfera ahí que se sostiene, ¿ya? Digamos que la esfera
es de 6 kilos. La esfera es de masa 6 kilos. ¿Ya? Y se encuentra en reposo. Está en reposo. Eso significa que hay un equilibrio ahí dentro de esa misma deformación ya que tiene el... Entonces, vamos a encontrar la energía mecánica respecto al suelo. Y aquí hay una distancia, una altura de 3 metros respecto al suelo. Ya vamos a decir que el nivel de referencia está acá abajo. Ya. Entonces, dice, encontremos la energía mecánica respecto al suelo. ¿Ya? Bueno, ¿de qué se compone la energía mecánica aquí? Veamos los datos. Tenemos un K que es de 100 Nm. Tenemos una deformación de 1 metro. Porque dice, se encuentra deformado 1 metro. ¿Ya? Así que tenemos un X 1 metro. Tenemos la masa de... ¿De cuánto es la masa? Es de 6 kilos, porque hay una masa de la esfera de 6 kilos. Y hay una altura de 3 metros. Esos son todos los datos que tenemos. Ahora, esto no lo anoté, pero no sé si lo nombré, pero se encuentra en reposo. Ya. ¿Qué significa que está en reposo? Significa que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Bien. Esos son todos los datos que podría obtener. Entonces, de esto tendría que calcular la energía mecánica. La energía mecánica, como ya sabemos, es energía cinética más potencial gravitatoria más potencial elástica. Bien, hay una velocidad que es 0, ¿ya? Por tanto, si hago energía cinética, podría tener masa, pero la velocidad va a ser 0 al cuadrado. Así que inmediatamente la voy a hacer 0 para no estar escribiendo ese cálculo, ¿ya? Después, veamos si hay energía potencial gravitatoria. Hay potencial gravitatoria, sería m por g por h, ¿cierto? M por g por h. Voy a anotarlo. Y la elástica sería 1/2 de kx cuadrado. Profe, ¿Sí? la cinética sería 0 porque no hay velocidad. Hay una velocidad que dice que, porque dice que se encuentra en reposo el sistema. ¿Ya? A pesar de que hay una deformación, la esfera con su masa deformó el muelle, deformó el resorte, ¿sí? Que es rígido, a pesar de que es rígido, lo deformó. Lo deformó 1 metro, pero de todas formas está en reposo. Quiere decir que esto no sigue moviéndose. Ah, ya. ¿Ya? Y por eso esa se vuelve 0. Y por eso la velocidad, si es que quisiera yo considerar una velocidad aquí, tendría que ser 0, velocidad inicial. Porque dice, está en reposo. Ya. Si después me dijeran, en un segundo apartado me dijeran que el cuerpo comienza a moverse, o llega, no sé, pues, sigue deformándose hasta llegar a 3 metros de deformación, entonces ya sé que la velocidad inicial es 0, tendría que calcular una velocidad final. Pero por lo menos en este caso me dice solamente que está en reposo. Así que como la velocidad inicial es 0 y la única velocidad que tengo, tendría que hacer la energía cinética 0. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Entonces la energía mecánica, decía yo, estaría compuesta solamente de estas dos. ¿Ya? Ya, la potencia gravitatoria. ¿Hay masa? Sí, es de 6 kilos. La aceleración de gravedad 10 y la altura, hay una altura respecto al suelo de esta masa de la esfera que es de 3 metros. Y ahí tenemos la potencial gravitatoria. Y nos quedaría la potencial elástica, que sería 1/2. Hay una constante de formación, sí, o de rigidez, que es de 100. Y hay una deformación, ¿cierto? X, que es de 1 metro. Ese al metro al cuadrado. Ya.
Y ahí tendríamos entonces el cálculo de... bueno, aquí sería fácil, 100 medios nomás, que es 50. Todavía se ve ahí. Y acá se por 318 por 10, 180. Y eso nos daría 230 joules. Ya, ahí tenemos entonces otro cálculo, pero que considera la deformación y la rigidez en un resorte, y bueno, podemos agregar la energía potencial, pero era más para eso, ¿ya? Escucha, ustedes me tienen que avisarlo. ¿Vamos al otro break? ¿O quieren continuar porque son las 11:10? Les pregunto, no sé si en todas las clases lo hacen así. A mí se me fue nomás, pero me dijeron que tenía que respetar eso, pero siempre que ustedes también quisieran. A mí me da igual si ahora seguimos o hace el break, profe. Claro, sí, no, sí, yo sé, pero no sé, por ejemplo, a lo mejor hay personas que se cansan en el computador y eso también lo entiendo, mirando tanto rato la pantalla. Por eso les pregunto, si alguien me dice, sí, profesor, vamos porque me siento un poco, no sé, tanto rato en la pantalla, y vamos al tiro, ¿ya? O si no, seguimos. Si no me dicen nada, sigo, ¿ya? Voy a dar 30 segundos para que, si es que alguien quiere decir algo. Por mientras voy a escribir esto. Ley de conservación de la energía mecánica. Ya, bueno, seguimos entonces. De todas formas, si alguien quiere, me dice nomás y paramos, ¿ya? No hay problema. Me puede escribir, no sé. Si yo no tengo problema con hacer los breaks, solo que a mí se me olvida. Pero tampoco quiero que quede como que no es que yo no quiero, ¿ya? Por favor. ¿Mm? Ya, ¿qué pasa con esto? Hay dos leyes que generalmente siempre se van a tratar, hay más, o sea, hay otros principios, pero vamos a considerar estos dos, que son la ley de conservación de energía mecánica y la ley de variación de energía mecánica. En este caso es la de conservación. Cuando un sistema solo realiza trabajo, un sistema solo realiza trabajo, o mejor dicho, cuando en un sistema solo realizan trabajo las fuerzas conservativas, ¿ya? La energía mecánica también se conserva, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Hay fuerzas que son conservativas y no conservativas. Por ejemplo, las fuerzas conservativas son la fuerza de gravedad, la fuerza elástica, las mismas que actúan mecánicamente, como ya habíamos visto. Y hay otras que se les llama no conservativas porque son fuerzas externas, y que, por ejemplo, la fuerza de roce, que no tienen que ver directamente ni con la masa del cuerpo, ni con la fuerza que lo está moviendo, sino que son fuerzas que tienen que ver con la superficie, otras cosas. O cualquier fuerza externa que usted quiera aplicar sobre un cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que cuando solo realizan trabajo las fuerzas conservativas, voy a anotarlo, cuando solo realizan trabajo las fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica se conserva, ¿ya? Claro, porque si no se conservara, tendría que ser la variación de la energía mecánica. Y en ese caso entra el trabajo, porque hay que calcular respecto de las fuerzas de roce, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si este es el típico, seguramente a lo mejor lo vieron. El típico caso cuando tenemos, va una esfera que va de A hasta B, pasa por C, pasa por D,
Vamos a dejarlo hasta ahí nomás esta vez, ¿ya? Entonces, tenemos aquí una, no sé, lo que sea, una esfera, lo que sea, ¿ya? Que tiene energía potencial ahí gravitatoria, ¿cierto? Que empieza a caer. Y al momento de empezar a caer, esto se llama ley de conservación, porque la energía potencial va a ir disminuyendo a medida que la altura vaya disminuyendo, ¿ya? Porque la energía potencial gravitatoria es proporcional a la masa, a la aceleración y a la altura. Si la altura disminuye, como la masa es invariable y la aceleración de gravedad no cambia según el lugar donde estemos, la altura es la que puede cambiar. Como la altura cambia, la energía potencial, si la altura disminuye, la energía también disminuye. Pero esa energía se transforma en energía cinética. Por tanto, la energía potencial aquí arriba, aquí, es máxima. ¿Sí? Pero la energía potencial acá abajo es mínima, es cero. La energía cinética acá arriba es cero, pero la energía cinética acá abajo es máxima. No sé si me entienden, ¿ya? Y entonces acá arriba tiene energía potencial. La energía cinética es cero, así que se asocia como que no tiene energía cinética. No la escribo. Aquí abajo la energía potencial es cero, así que no la voy a escribir, pero sí tiene energía cinética. ¿Vale? Aquí en C vuelve a tener energía potencial. Y aquí en D vuelve a tener energía cinética. ¿Ya? Si el cuerpo se está moviendo, digamos, por todo este tramo, por toda esta superficie, sin roce, ¿ya? Para que no tengamos que aplicar la otra. Entonces, la energía, a medida que, si una energía se pierde, se transforma en otra energía. Entonces, la ley de conservación de energía dice que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma dentro de las leyes de energía. Entonces, esta energía potencial se transforma en cinética. Esta cinética después se transforma otra vez en potencial, porque aquí arriba ya va a tener poca velocidad. Aquí empieza a adquirir velocidad. Entonces, como adquiere velocidad, tiene energía cinética. Si empieza a subir, la velocidad se hace menor porque va, digamos, haciendo un trabajo resistente hacia arriba y llega hasta acá arriba, donde ya no tiene energía cinética tal vez, podría tener muy poca, pero la energía potencial es mucho mayor, no como al principio, porque está un poco más abajo del nivel inicial, pero ganó altura, ¿se fijan? Entonces, esa es la ley de conservación. Ya, entonces, como es ley de conservación, lo importante aquí, yo dije sin roce, porque para que existan fuerzas conservativas no debe haber roce, ¿ya? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la energía mecánica en A, la energía mecánica en A, tiene que ser igual a la energía mecánica en B, acá abajo, ¿ya? Y es igual a la energía mecánica en C, y es igual a la energía mecánica en D, ¿ya? Esa es la ley de conservación. Entonces, si las energías son las mismas, claro, cambian los valores de altura, los valores de velocidad, pero si las energías son las mismas, puedo hacer una relación con todo eso que está ahí. Por ejemplo, vamos a decir, un cuerpo de 40 kilos, vamos a decir, 40 kilos, ¿sí? Resbala por un plano inclinado. Entonces, lo dibujamos. Un cuerpo de 40 kilos resbala, bueno, hagamos lo que sea. Ahí, ya, una bolita. De 40 kilos resbala por un plano inclinado. ¿Vale? Que es liso, ¿ya? Hay que decir que es liso para que no hay roce. Entonces esto es liso, ¿sí? Para que se conserve la energía. Y llega al suelo con 20 metros por segundo. Llega con velocidad, ¿ya? Tiene una velocidad aquí de 20 metros por segundo. ¿Ya? Bueno, vamos a decir que parte de un puntito A.
y llega, no sé, acá a un puntito B. ¿Ya? Entonces vamos a decir que vamos a calcular la energía mecánica en A, en B, ¿ya? Y vamos a calcular la altura. La altura a la que está ese cuerpo. Esa bolita ahí arriba. ¿Ya? Altura h. Entonces vamos a calcular la energía mecánica en A, en B y la altura h. ¿Ya? Y vamos a decir que parte del reposo. ¿Ya? Parte del reposo. Entonces, ¿qué significa eso? Calcular la energía mecánica en A, en B y la altura. Bien, tenemos la masa, que es de 40 kilos. Siempre vamos anotando los datos, ¿cierto? Tenemos la velocidad final, que es de 20 metros por segundo. ¿Hay una velocidad inicial? Sí, porque parte del reposo, así que es cero. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que el plano es liso, así que no hay roce, por tanto se conserva la energía mecánica. Y hay que calcular la altura y las energías mecánicas correspondientes en esos dos puntos que nos dan A y B. Bien. Bien, cuando yo quiero calcular la energía mecánica en un punto, tengo que calcular todas las energías mecánicas posibles en ese punto. Entonces voy a partir por la energía mecánica en A. ¿Ya? Y la energía mecánica en A sería energía cinética más energía potencial más energía elástica. Voy a abreviar, ¿ya? La potencial y la elástica. Bien. Entonces, en A, si parte del reposo, en A, ya vamos a dibujar la bolita en A para que ahí arriba. Ahí de ahí parte. ¿Ya? Entonces en A tendríamos energía mecánica en A. ¿Cuál es la cinética? Sería un medio de la masa, que son 40, por la velocidad en A. ¿Y cuál es la velocidad en A? Es cero, porque es velocidad inicial cero. Ya lo vamos a escribir para que quede ahí. Por lo tanto, esa parte ya se me hace cero inmediatamente. Después, energía potencial en A. ¿Qué potencial tenemos? Tenemos la energía potencial en A, que sería la masa, 40, por la aceleración de gravedad 10, por la altura h. No conozco la altura, porque incluso hay que calcularlo. Así que lo dejo expresado. Y la energía elástica, en este caso no nos dan datos de deformación, no hay nada que se pueda deformar acá. No hay constante de rigidez. Así que lo hacemos cero inmediatamente. Por tanto, la energía mecánica en A va a ser solo 40 por 10 por H. Bueno, esto lo podemos calcular al tiro. 40 por 10 son 400. 400 H. Ya, ahí tengo la en A. Eso va a tener que quedar expresado porque mientras no sepa la altura no va a poder conocer la energía mecánica en A. Veamos la energía mecánica en B. Voy a anotar al tiro, ¿ya? En B sería energía cinética en B más energía potencial más energía elástica. En B tampoco tenemos energía elástica, ¿cierto? Así que la hacemos cero al tiro. Así que veamos cinética en B. En B, la bolita ya va acá abajo. Sería un medio de la masa por 40, ¿cierto? Por la velocidad en B. Aquí sí hay velocidad, que es la velocidad final, ¿cierto? Cuando ya salió del plano inclinado, que es de 20 metros por segundo, pero ese es al cuadrado, ¿cierto? Más la potencial en B. ¿Cuál es la energía potencial en B? Sería la masa, 40, por la
aceleración 10, y por la altura, ¿y qué altura tenemos ahí? En B, ¿cuánta altura hay? 0. 0, ¿cierto? Por lo tanto, la única energía mecánica que hay en B es la energía cinética. Esa de ahí. ¿Ya? Y esa sí la podemos calcular. ¿Mm? Tiene un valor. ¿Cuánto tiene? 400, 200, 8, 8 y 0, 8000, ¿cierto? 8000 joules. Bien. Nos piden calcular la energía mecánica en A, en B y la altura. Bien, pues la energía mecánica en B nos dio 8000 joules. Perfecto. Y como nosotros sabemos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, porque por ley de la conservación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos dio la energía mecánica en A? Nos dio 400 H. Y eso va a ser igual a 8000. Que energía mecánica en B. Y podemos calcular la altura entonces. Que sería 8000 partido por 400. Sería 80 cuartos. ¿Cierto? Y eso nos da una altura de 20 metros. Bien. Entonces, la energía mecánica en A y en B es la misma, nos dio 8000. La tenemos. Y calculamos la altura solo utilizando las energías. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Es muy difícil o no? Van saliendo más conceptos nomás, ¿cierto? Es como que... Pero veamos uno más complicadito. Bueno, no tan complicado, sino... Puede ser un dibujo, a ver. Aquí... No sé si me quedó a la misma altura ahí, pero se supone que es la misma, ¿ya? Vamos ahí. Eso es punteado porque es imaginario. Aquí va a ser el punto A. Y aquí vamos a colocar... Bueno, por aquí el punto A, por aquí un punto B. ¿Ya? Vamos a tener otra bolita aquí que supone que va a resbalar por ahí. ¿Ya? Vamos a tener una altura H hasta allá arriba. Ya, vamos a decir entonces. La pelota de la figura que aparece ahí, esa pelotita ahí, se lanza en el punto A. ¿Ya? O sea, va a empezar a caer. Por este plano, va a resbalar por esa superficie. ¿Ya? Voy a dibujar bien esto. Hay una altura H ahí. Entre el suelo, vamos a decir que este es el suelo, aquí el piso, y donde está la pelota en A. ¿Ya? Y la vamos a lanzar con velocidad, con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, la pelota que está en el punto A se lanza con 20 metros por segundo. Y lo que queremos o lo que vamos a necesitar es calcular la velocidad en B, en el punto B. ¿Ya? Vamos a calcular la velocidad en B. O sea, cuando la pelota esté aquí y haya rodado por aquí. ¿No? Vamos a dar como referencia acá un punto C
¿ya? Un punto C ahí. Donde está como el centro, ¿cierto? Sí, ya, un centro. Esto es una, vamos a decir que una semicircunferencia. Y la pelota rueda por aquí. Desde A, va desde A, pasa por B, ¿sí? Aquí hay un punto C que está justo al centro, ¿ya? Y entonces si esto está al centro y esto es una semicircunferencia, esto de aquí va a ser un radio, ¿ya? Un radio. No me quedó muy derecho, pero vamos a hacerlo punteado para que no. Esto de aquí va a ser un radio. R. Bien. Y lo que nos piden es calcular la velocidad en el punto B. Ahora, si ustedes se fijan, ese punto B tiene algo que no es muy útil, que está a una altura que no es la altura, está a una altura distinta del valor de h total, digamos. ¿Ah? No sé si lo ven. La altura h es desde el suelo, pero el punto B está a una altura distinta y me pueden calcular la altura ahí perdón, la velocidad ahí en B. ¿Ya? Y un último dato que me dan es que el radio vale 10 metros. Este radio R que dibujé aquí, de esta semicircunferencia. Ya, entonces, no tenemos la masa de la pelota, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos, a ver, esto de aquí es radio. Esto que va desde C a B es radio, R. Tenemos el punto CB. Esto de aquí hay una altura H. Ya, lo primero que vamos a hacer es, como me interesa hacer los cálculos en B, y B no está al nivel, digamos, del nivel más bajo de la semicircunferencia, que sería como el suelo, ¿ya? Y esta es la gracia, digamos, de la física, es que lo que voy a hacer es decir que el nivel de referencia lo voy a tomar yo acá en este punto, en el punto B. Ahí voy a usar mi nivel de referencia. Ya no voy a usar el nivel del suelo porque en realidad no me aporta nada, no me sirve. ¿Mm? Aparte que ni siquiera me dan la altura, me dicen que hay una altura nomás. Así que si no me la dan tampoco me sirve saber usar ese nivel de referencia hasta abajo, sino que lo voy a usar en el punto B porque en realidad ahí es donde interesa. ¿Mm? Así que lo que me va a importar es más que nada calcular esa altura de ahí. ¿Mm? Si no me dan la altura total no me sirve de nada, entonces lo que voy a hacer es calcular esa altura de ahí. O por lo menos, no sé, voy a decir que la altura es hasta ahí nomás. ¿Y qué más podemos decir? El radio vale 10. Por tanto, este lado de aquí vale 10. ¿Cierto? Porque también es radio. ¿Cierto? Así que este radio vale 10. Y ese radio allá también vale 10. Este también vale 10. Por tanto, el diámetro es de 20. Ya, 20 metros. Lo que vamos a hacer aquí también es vamos a decir que si el nivel de referencia lo cambiamos a B, al punto B, ¿cuánto es la energía potencial en B? Si el nivel de referencia lo cambiamos en B,
¿Cuánto sería la energía potencial ahí de la pelota justo en B? No hay altura, ¿cierto? O bueno, ¿Sería 0 o no? sería 0. Entonces, aquí la energía potencial es 0 en B, ¿ya? Pero energía cinética hay, y es máxima. ¿Mm? Ya, entonces, ya con esos datos podría empezar a hacer algo. La energía potencial en B es 0, porque cambié el nivel de referencia ahí. Y eso para poder tener hacer alguna relación de algo, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, miren, fíjense que aquí tengo un punto C, un punto B, y voy a escribir un punto D aquí arriba. Voy a hacer un triángulo. Ahí, ahí y ahí. Bueno, aquí está C, aquí está B, y aquí está un punto nuevo que sería D, ¿ya? Entonces, esto de aquí vale 10, ¿cierto? Pero este no vale 10 porque quedó hasta ahí, ¿cierto? Entonces, vale un valor, pero no sé cuánto es, ¿ya? Disculpe, aquí había un ángulo que no lo había notado yo. Hay un angulito. Ese ángulo de 53, ¿ya? Ya. Hay un ángulo ahí entre el problema inicial, entre el radio de acá y el radio de acá, hay 53 grados. Ya, ese de ahí. Ahí. Ya, y entonces por eso que hice una recta perpendicular para tener un triángulo rectángulo de 37, porque este de acá abajo valdría 37, ¿sí? 37, 53, 90. ¿Ya? 37, 53, 90. Entonces, este sería la misma altura h, ¿cierto? Esta de aquí. Esta altura de aquí, esa misma de ahí. Y si tengo esa altura, ¿qué puedo tener? La energía potencial acá arriba. ¿Se fijan? Ya. Bueno, más o menos por ahí ando. Entonces, veamos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Profe, una ¿Sí? pregunta, eso que dice D igual a 20 metros, ¿qué es? El diámetro. Ya. El diámetro. ¿Ya? ¿Qué me interesa o qué nos importa a nosotros aquí? Nos interesa, bueno, de este triángulo, o sea, este es el triángulo original, 10, H y ese valor de ahí, ¿ya? Que no lo sabemos. Y el ángulo 53. Y aquí yo tracé una recta para llegar en 90, entonces ya tenemos ese valor de ahí, ¿vale? Entonces ese triángulo lo dibujé ahí. Y tenemos esos datos de ahí. A mí, ¿qué me importa? La altura, ¿cierto? H. Me importa la altura, ¿ya? Porque si tengo la altura, que es el mismo valor de acá, puedo calcular la energía potencial de aquí. Y esa energía potencial, por conservación de la energía, tendría que ser aquí cinética. Bueno, ya ahí ya como que va tomando más sentido. Entonces, ¿cómo calculo la altura? La altura tendría que calcularla como la altura es opuesta a 53. Entonces, cateto opuesto partido por hipotenusa, porque hipotenusa la tenemos, que sería 10, tendría que ser seno, ¿cierto? Para hacer cateto opuesto. Entonces, el seno de 53 tendría que ser cateto opuesto, que es la altura, partido por la hipotenusa de este triángulo, que sería 10. ¿Vale? Y recordando que en este mismo triángulo, ¿sí? Ahí, 90, 37, 53. Entonces, en el triángulo 3, 4, 5 que ya habíamos visto anteriormente, ¿cierto? El lado que se opone al ángulo menor es 3, después el que se opone acá sería 4 y este sería 5, ¿cierto? Entonces, el seno de 53
El seno 53 en este triángulo sería cateto opuesto 4 partido por la hipotenusa 5. 4 quintos, y así no tengo que estar calculándolo con la calculadora, pero si usted quiere hacerlo con calculadora está bien también. Entonces nos daría 4 quintos igual a h décimos. ¿Sí? Ya no voy a borrar el dibujo, no sé si lo vaya. Ya, por ahí. Entonces la altura sería 4 por 10 partido en 5. 40 quintos. Y esto nos da 5 por 8, 40, ¿cierto? 8 metros. Ya, tenemos la altura. ¿Se fijan? Tenemos la altura. No sé si me entendieron esa parte. ¿Ya? Sí, profe. Y entonces tenemos ahora sí podemos calcular la energía mecánica en A. ¿Qué sería? La energía mecánica en A sería, bueno, la cinética más la potencial más la elástica. Energía cinética más energía potencial más energía elástica. ¿Hay elástica? No. Así que 0. Hay cinética acá arribita. Sí, porque sí, ¿te acuerdas que se lanzaba con velocidad inicial? Con velocidad de 20 metros por segundo. Entonces es un medio de la masa. ¿Sí? Tenemos la masa, no tenemos la masa de la pelota. Así que sería un medio de m por 20 al cuadrado. Tenemos la energía cinética en A. Y energía potencial en A también tenemos, ¿sí? Sería la masa por 10 por la altura que la calculamos que nos dio 8. Así que esto serían 400 medios, que son 200 m, más 80 m. Así que la energía mecánica en A, ¿cuánto nos va a dar? 280 m. 280 m. Ahí tenemos la energía mecánica en A. Veámosla en B. Energía mecánica en B. ¿Cuánto nos da en B? Bueno, tendría que ser la cinética. Sería un medio de la masa. No la tenemos, ¿cierto? Y por la velocidad en B. De hecho, nos piden calcular la velocidad en B, así que no la tenemos. Más la energía potencial, la masa por la gravedad, por la altura. ¿Y qué altura tiene ahí? Ya habíamos dicho que era 0. Entonces, esto nos da 0. Y energía potencial elástica no hay. Así que la única energía que hay mecánica en B sería la energía cinética. ¿Sí? Y quedaría ahí. Y por ley de conservación de la energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Así que la energía mecánica en A que nos dio 280 m va a ser igual a un medio de m por la velocidad de B al cuadrado. La velocidad en B al cuadrado. Bien. Las masas, si ustedes se fijan, si esta la paso para allá, pasa dividiendo y se cancela. Así que no importaba que no nos dieran la masa. Así que finalmente nos queda 280 por 2, ¿cierto? Es igual a la velocidad en B al cuadrado, pero para sacar ese cuadrado lo ponemos en raíz. Y la velocidad en B sería la raíz de eso. Que nos daría 23,24 metros por segundo aproximado. Velocidad en B. Ya, y ahí esa es la solución, porque esa era la pregunta, ¿cierto? Bien, ¿se entendió?
Oh, ya se acabó. Ya. Bien, eso sería, jóvenes. No sé si ahí están sus notas. No le he puesto las décimas que he anotado a algunas personas, así que por si acaso. Están las notas de sus pruebas. ¿Las vieron? Sí, profe. Ya. Y recordar la tarea 1. Ahora les voy a subir la tarea 2. Yo creo que vamos a hacer tareas solo en... Yo creo que vamos a llegar a tarea 3, a lo mejor. Y por ahí yo creo que vamos a sacar el promedio. Porque no les voy a dar tarea en diciembre. ¿Ya? Bueno, un mes muy complicado. Así que espero que hayan subido su tareita 1. Les voy a subir la 2. Y en el fondo la 2 es una progresión de la tarea 1. O sea, tienen que, en base a lo que pudieron anotar en su tarea 1, ustedes van a hacer su tarea 2. La tarea 2 hay que leer primero una introducción que hay respecto de cómo hacer una buena planificación de una clase. ¿Ya? Bueno, no buena, sino que efectiva. ¿Ya? Y con eso ustedes tienen que elaborar un objetivo de clase, una evaluación breve de la clase y un contenido, eh, contenido nuevo de enseñanza. Pero bueno, si ustedes leen digamos, la teoría antes de hacer la tarea, van a entender que no es difícil, es fácil. Es cortito, pero hay que leerlo bien porque hay que cumplir los pasos que dice ahí. Y eso es todo. Así que, bien, pues se hizo corta la clase. Así que, bueno, continuamos la próxima semana. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿esa tarea es con la misma persona que trabajamos en la 1 o es individual? No, con la misma persona. Hasta 3 Ya, personas. ya, profe. ¿Mm? Y claro, porque si usted ya trabajó con una persona en la 1, en la 2 coloca los integrantes nomás, no hay problema. Lo importante es que se tomen un objetivo de aprendizaje de la tarea 1. Lo que sí tienen que entender es que los objetivos de aprendizaje que vienen en el currículum son objetivos que no se pueden pasar en una clase. No sé si los leyeron, se dieron cuenta, pero son objetivos muy ambiciosos, abarca mucho. De repente son un poco ambiguos porque si usted le escribe ese objetivo de aprendizaje en la pizarra a los estudiantes no van a entender. Entonces usted siempre tiene que hacer la bajada de los objetivos de aprendizaje con objetivos de clase. Los objetivos de clase son una adecuación del objetivo de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje generalmente se divide. O sea, yo un objetivo de aprendizaje generalmente lo paso en 3, 4 clases. Entonces tendría que hacer 4 objetivos de clase para un objetivo de aprendizaje. Son objetivos de clase, son chiquititos, son cortitos, ¿no? Son más reales, son más y abarcan el tiempo que puedo ocupar. ¿Sí? Ya, eso. Pero relacionado con la física. Ya, jóvenes, no les quito más tiempo. Que estén muy bien, ¿ah? Chao, profe, igual usted. Nos Gracias, vemos. profe. Chao, chao. Chao. Chao.